Conectan más alumnos, por favor. Hola Sergio, ¿qué tal? Buenas noches. Sergio, Gerson, Joel, Ángel, Mauricio, William, Jorge, Caterín, Luis. Bueno, y veo que se están conectando cada vez más. Mientras vamos compartiendo la pantalla. Yolanda, desde Madrid. Qué gusto, Yolanda. Buenas noches, Carmen, Yolanda, Jorge Antonio. Ya veo que se van conectando más. Gabriel, buenas noches. Hoy miércoles día 17 de junio vamos a tocar la tercera sesión del diploma Gestión Integral de Seguridad Portuaria y Protección de Riesgos de las Instalaciones, ¿no? Código PBI, ¿no? Bien. ¿Pueden ver la diapositiva? Sí, sí se ve, ingeniero. Correcto. Bien. Empezamos, creo, a 7:32 y esperamos que también se vayan conectando más alumnos. Le rogaría, si es que tuviera algún problema de conectividad, me alcen la manito, por favor. Suele suceder a veces problemas de internet. Bien, bien. La gestión, ustedes sabrán que la gestión estratégica de operaciones y en la cadena de suministro global, el riesgo que tenemos en toda operación es una variable constante, ¿no? Todos los días hay riesgo en cualquier operación, ¿no? Cualquier tipo de riesgo, de diferente nivel, ¿no? Nivel 1, nivel 2, nivel 3, ¿no? Ya hemos tocado anteriormente en las sesiones 1 y 2, ¿no? Entonces nosotros como profesionales, nosotros como líderes, jefes, coordinadores, supervisores, en general, tenemos la verdadera ventaja competitiva, ¿no? La verdadera ventaja competitiva, perdón, va a radicar en nuestra capacidad de respuesta para anticipar los riesgos y gestionarlos, sobre todo con metodologías estructuradas. ¿De acuerdo? Entonces, ese es nuestro verdadero rol como profesionales que estamos involucrados en las operaciones, en cadena de suministro, en logística, etcétera. ¿No? Es por eso ya damos la bienvenida a esta sesión 3, evaluación, tiene como tema la evaluación de riesgos y protección de instalaciones portuarias. ¿De acuerdo? En esta jornada, en este hora y media que vamos a tener de diplomado, vamos a dar un paso fundamental, es decir, pasaremos del entendimiento del marco normativo a la aplicación analítica y táctica en las operaciones, es decir, en el terreno y a donde nosotros laboramos o donde aspiramos laborar también, ¿no? ¿Quién no quisiera laborar en un puerto, no? De repente muchos de ustedes aspiran a laborar a un puerto, ¿no? Por tanto, abordaremos la seguridad marítima a través de una óptica integral de la gestión de los riesgos operacionales, ¿no? A lo largo también de toda la sesión y los 5 temas, desarrollaremos. Hola Luis, ¿qué tal? Desarrollaremos nuestro análisis siguiendo una ruta estructurada, ¿no? Que es el diagnóstico, la medición, la estrategia, la escalabilidad y la acción, ¿no? El diagnóstico, como todo diagnóstico, en todo proceso iniciaremos con la identificación, en este caso análisis de riesgo. El diagnóstico se basa en la identificación de amenazas y vulnerabilidades, desarrollando la agudeza necesaria para mapear. O sea, tenemos que aprender, Catherine, buenas noches, tenemos que aprender a mapear los puntos críticos en nuestras operaciones, ¿no?
Si no trabajamos en un puerto, vamos a tener una idea de cómo mapear estos puntos críticos, ¿no? Pero aquellos que trabajan ya, hola Alejandro, aquellos que ya trabajan de repente en operaciones logísticas, en operaciones mineras, en operaciones de industria, de fabricación de productos. Entonces, cuando hablamos de seguridad, vamos a mapear los puntos críticos en nuestras operaciones, cualquier tipo de operación en general, ¿no? El siguiente paso va a ser la medición, ¿no? Vamos a tener que medir, profundizaremos la evaluación de riesgos operacionales, de los riesgos de las operaciones, siempre aplicando criterios técnicos. Ojo, cuando hablamos de mapeo de puntos críticos, tenemos que aplicar criterios técnicos para cuantificar y clasificar y priorizar cualquier escenario que se nos pueda presentar en nuestras operaciones, ¿no? Tenemos que tener la visión estratégica también. Veremos cómo todo ese análisis técnico se consolida y tiene que documentarse formalmente, ¿no? De nuestro mapeo de puntos críticos, vamos a poder con la medición clasificar y posterior a ello consolidar documentalmente nuestros planes de protección, en este caso planes de protección portuaria, ¿no? Y tenemos que tener planes de protección consistentes, robustos, en el sentido de que ante alguna emergencia que podamos tener en las operaciones, poder dar una rápida respuesta. Lo mencionaba anteriormente en la sesión anterior, que el documento no tiene que estar, pues, debajo del escritorio o un simple documento que lo aprueba la alta gerencia o la alta dirección, sino que este documento, a través del oficial, tiene que ponerse en práctica a través de la capacitación, de la difusión del documento, de los planes de protección, ¿no? Entonces, esa es la estrategia que tenemos que tener nosotros como líderes de cadena de suministro, como líderes de operaciones o como líderes logísticos o cualquier otro ámbito en la cual ustedes se puedan desempeñar, ¿no? Vamos a tener que ser escalables. Esto escala. ¿Por qué? Porque al ser estratégicos tenemos que tener esa visión de que analizaremos los diferentes niveles de seguridad del PBI, ¿no? Comprendiendo cómo la instalación, cómo la infraestructura debe adaptar su postura defensiva según el nivel de alerta dictado, ¿no? Ojo que ya habíamos tocado los diferentes tipos de amenazas que podamos tener en una instalación, ¿no? José, buenas noches, bienvenido. No, adaptar nuestra postura defensiva según el nivel de alerta dictado, ¿no? Entonces tenemos que tener esa capacidad de respuesta y finalmente tenemos que tomar acción, ¿no? Aterrizaremos la estrategia diseñada con medidas preventivas o protocolos de actuación inmediato, ¿no? Asegurando una respuesta rápida que garantice la continuidad operativa de las operaciones o en este caso, del puerto, del arribo la salida de y llamémoslo de manera general, de las embarcaciones, ya sea de gran tamaño, mediano o pequeño. ¿De acuerdo? Entonces, el objetivo de esta sesión es brindar algunas herramientas analíticas necesarias para poder evaluar las infraestructuras medianas, complejas, diseñar metodologías, anillos de protección que sean tanto rigurosos como eficientes para que la operación y el flujo logístico no se detenga y no se vea afectada. Recuerden que una paralización de una operación o un flujo logístico finalmente se traduce a pérdida financiera, ¿no? Parar un buque por una falla innecesaria que se pudo mitigar y no de repente saber el protocolo o cómo actuar ante esa falla, ante ese riesgo o ante ese incidente o ese accidente,
Entonces, parar una operación se cuantifica en pérdidas económicas, ¿no? Que finalmente la alta dirección al responsable de la operación va a tener que saber o poder sustentar el por qué sucedió este pare de salida de buque o de ingreso de embarcación, ¿no? Salida o ingreso de embarcación, o algún problema técnico que se pudo presentar en el puerto, ¿no? Fallas de maquinaria, fallas de grúa, fallas por falta de un mantenimiento preventivo. A veces solamente estamos apagando incendios, ¿no? No tenemos un plan de mantenimiento también preventivo para la maquinaria, ¿no? Todo es correctivo y finalmente todo lo correctivo es pérdida de dinero, ¿no? Si bien es cierto, corriges y empiezas a operar, pero si al haber tenido un plan de mantenimiento preventivo, hubieses podido ahorrar todo ese tiempo de parada de máquina, ¿no? Bien, esa es una breve introducción que les quiero hacer sobre la evaluación de riesgo, en la que tocaremos cinco temas de acuerdo a nuestro temario. El primero, que es la identificación de amenazas y vulnerabilidades, que tiene que ver con el mapeo de los actores hostiles y deficiencias operativas, tanto físicas como tecnológicas, ¿no? Puede suceder tanto físicas y a su vez también tecnológicas, ¿no? Eh, el punto 2 de la sesión es la evaluación de riesgos operacionales. Vamos a ver el análisis de la probabilidad e impacto para priorizar esfuerzos y recursos, ¿no? ¿Qué debemos priorizar cuando se presente un plan de contingencia, cuando haya riesgo nivel 1, nivel 2 o nivel 3, ¿no? Entonces, tenemos que saber priorizar estos esfuerzos y el recurso, tanto el recurso humano como el recurso económico, ¿no? El tercer punto, los planes de protección portuaria, ¿no? Documentación y formalización táctica de la estrategia de la defensa del terminal, ¿no? Que repercute también en las embarcaciones, ¿no? Los niveles de seguridad, 3 niveles de seguridad, su escalabilidad, adaptación dinámica de la postura defensiva según la amenaza, ¿no? ¿Qué tipo de amenazas tenemos? Amenazas como terrorismo, narcotráfico, etcétera, ¿no? Actos ilícitos. Entonces, vamos a ver esos 3 niveles de seguridad. Y como último tema de la sesión 3, vamos a ver todo lo que es el diseño, las medidas preventivas y protocolos, ¿no? El diseño de controles de planes de contingencia, respuesta, plan de respuestas, ante incidentes, ante accidentes. Entonces, vamos a ver un casito también práctico también durante la sesión y un video también que he podido revisar en la internet y creo le va a servir de ayuda en donde se ve la experiencia de un capitán, ¿no? De un capitán de una embarcación, ¿no? Entonces, de la teoría normativa tenemos que ir a la ejecución táctica en la cadena de suministro global. ¿De acuerdo? Hasta ahí todo bien con las diapositivas. Ya veo más alumnos conectados. Identificación de amenazas y vulnerabilidades, ¿no? El primer paso, alumnos, para proteger cualquier infraestructura, en este caso puntual, terminales y embarcaciones, es reconocer siempre una premisa fundamental. No podemos nosotros, como líderes de operaciones, defendernos de aquello que no conocemos. Entonces, primero tenemos que conocer de qué nos vamos nosotros a prevenir o a defender, ¿no? Entonces, en este primer tema de
identificación de amenazas y vulnerabilidades, sentaremos las bases del diagnóstico de la seguridad portuaria, ¿no? En la gestión de riesgos se representan siempre variables distintas que interactúan entre sí, ¿no? A lo largo, por eso es que a lo largo de todo el diplomado y en lo particular de esta sección aprenderemos a diferenciar y mapearlo, ¿no? Tanto las amenazas como las vulnerabilidades. Son dos puntos diferentes, recuerden. Amenazas tiene su concepto, cómo manejar las amenazas y cómo manejar las vulnerabilidades, ¿no? En el caso de amenazas, siempre tenemos que analizar el entorno para identificar quién o qué o quiénes pueden causarnos daño. ¿De acuerdo? Entonces, amenaza, relacionen quién o quiénes pueden hacernos o causarnos daño, ¿no? Esto incluye desde actores físicos intencionales como el terrorismo, el narcotráfico, y otros elementos otros eventos naturales que nos puedan presentar una amenaza hasta el entorno digital, ¿no? Los ciberataques, ¿no? Entonces tenemos que, primero, para poder defendernos ante una amenaza, es identificar quién o quiénes pueden causarnos daño, ¿no? Luego de ello, ver las vulnerabilidades, a qué somos nosotros vulnerables al exterior, ¿no? Entonces, para ello nosotros tenemos que mirar primero nuestro interior de nuestra organización para detectar nuestras debilidades. Evaluaremos aquí, tendremos que evaluar las fallas que hay en la infraestructura física. Por eso es que le mencionaba en la clase anterior, es importante un análisis de riesgo, ¿no? Importante hacer un análisis de riesgo. Quienes trabajan en seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente, o quienes trabajan en seguridad patrimonial, trabajan mucho con la herramienta del análisis de riesgo, ¿no? Ellos evalúan las fallas de infraestructura física, aquellas falencias, puntos críticos, ya brechas tecnológicas inclusive, ¿no? Que podemos ser atacados o tengamos deficiencia en la tecnología, ¿no? O si ya tengamos procedimientos operativos, ¿no? Analizar esos procedimientos operativos que podrían permitir que una amenaza se materialice, ¿no? Entonces, siempre los procedimientos operativos, los manuales, siempre deben ser revisados por lo menos semestralmente, ¿no? O en su defecto una vez al año, ¿no? Yo recomiendo siempre semestralmente, ¿no? Porque el entorno, la coyuntura puede variar. Entonces, pueden que nuestros planes o procedimientos operativos no hayan detectado una falencia, ¿no? Una deficiencia, y entonces cuando se hace la revisión de este procedimiento operativo, nos permite identificar y tomar medidas correctivas de inmediata, ¿no? Recuerden que el riesgo, ¿cuándo surge un riesgo? ¿No? Cuando el riesgo surge cuando una amenaza encuentra una vulnerabilidad. ¿De acuerdo? Graben esto, por favor. ¿Cuándo sucede el riesgo? ¿Cuándo surge el riesgo? ¿No? ¿Cuándo? Cuando una amenaza encuentra una vulnerabilidad por dónde atacar, por dónde, digamos, apuntar o por dónde explotar en el sentido de que pueda aprovechar esa falencia y pueda ser vulnerable, ¿no? Entonces, vamos a identificar, tenemos que siempre desarrollar la agudeza visual cuando ya estamos en el entorno físico de las instalaciones, ¿no? Tenemos que ser muy visuales, tenemos que ser muy analíticos para poder auditar una instalación, anticiparse a los escenarios, no siempre un paso adelante, ¿no?
no esperar que suceda algo para recién actuar, sino nosotros tenemos que estar un paso adelante, ¿no? Descubrir puntos críticos, puntos ciegos, antes que sean aprovechados por las terceras personas que puedan hacer daño a nuestras instalaciones, ¿no? A nuestra instalación portuaria, que por ende puede repercutir en las embarcaciones, ¿no? Entonces, amenazas versus vulnerabilidades, ¿no? Entonces ya saben ustedes el concepto ante lo que es identificación de amenazas y vulnerabilidades, qué es lo que primero tienen que ustedes inicialmente identificar, ¿no? Lo dice la lámina, ¿no? El riesgo solo surge en la intersección donde una amenaza encuentra una vulnerabilidad que explotar, ¿no? Los conceptos están claros ahí. Amenaza causa daño, lo que nos puede causar daño, vulnerabilidad en nuestras debilidades internas, ¿de acuerdo? Falla de infraestructura, brecha de acceso, etcétera, ¿no? Ahí pueden ver ustedes una lámina de un puerto donde en una zona 1 se ve una seguridad perimétrica que tiene que ver con los accesos físicos. Tiene una zona 2 de automatización y ciberseguridad, tecnología, una zona 3, operaciones con patio de contenedores y una zona 4 con riesgos ambientales naturales, ¿no? ¿Qué podemos tener ahí en la primera zona? ¿Cuál podría ser el riesgo, no? La amenaza, ¿no? Intrusión, ¿no? Intrusión ante falta de control de la seguridad de las instalaciones, tanto de la seguridad tecnológica como de la seguridad física, ¿no? Si se dan cuenta, ahí hay una casita o garita de control, una casa o garita de control. Entonces, si es que no se hace un correcto filtro en esta zona, entonces podemos sufrir un ataque en nuestras instalaciones, ¿no? En la zona 2 podemos, a través de las redes, a través del Internet de las cosas, podemos también sufrir un ataque un hackeo, ¿no? Un hackeo de información, al punto de cuando las grúas son automatizadas, pueden pararnos las operaciones de las grúas, ¿no? Podemos tener fallas en las telecomunicaciones, en la comunicación entre la grúa y entre el operador que esté en patio o los carros, los semitrailers, los trailers que llevan los contenedores. Entonces, al sufrir nosotros un ataque en esta zona, podemos afectar también esta parte del puerto, ¿no? En la otra zona 3, que es el patio de contenedores. ¿Qué riesgos podemos tener ahí? Al tener movimiento de contenedores, acá hablamos de un mayor volumen de movimiento de contenedores, al no tener áreas señalizadas, al no tener personal capacitado, entonces podemos sufrir accidentes ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque faltó señalización, porque no hubo coordinación entre el área de estiva, entre el operador o quién es el encargado del patio de contenedores, si no hay una correcta apilación, el apilamiento de contenedores, entonces también podríamos tener un accidente, ¿no? El operador de la grúa está en constante comunicación con el personal de patio, ¿no? Para que lo pueda guiar, porque en la grúa, si bien es cierto, tienes un panorama de alto, digamos, se podría decir que 360 grados en teoría, pero siempre el operador de la grúa está en constante comunicación por radio, mediante códigos, y el operador de patio le está indicando cómo debe manipular altura, ángulos, para que pueda hacer una correcta apilación. Entonces, tenemos una zona 3 también en donde hay un riesgo, ¿no? Donde hay un riesgo en la que pueda suceder
accidentes tanto humanos como fallas de maquinaria, ¿no? Y una zona 4, podemos tener riesgos ambientales y naturales. Ambientales en el sentido de que si no hay una correcta manipulación, un correcto procedimiento operativo de desembarque en los buques o en la embarcación, a la zona de patio de contenedores, entonces podemos hacer una contaminación si es que de repente cargamos líquidos o cargamos contenedores con productos químicos y al hacer una mala operación podemos contaminar el mar, ¿no? Y cuando hablamos de fenómenos naturales, cuando hay oleajes fuertes, cuando la capitanía da la alerta de que embarcaciones pequeñas no pueden entrar a la zona del puerto, entonces ese es un fenómeno natural que nosotros tenemos que tener un plan de respuesta. Sin embargo, es una variable que no la podemos controlar, ¿no? Con la naturaleza no podemos controlar, ¿no? Es una variable que no la controla el ser humano, ¿no? Entonces, es una lámina ilustrativa que espero les pueda ayudar un poco de cómo es un puerto y cuáles son sus principales zonas, y en estas 4 principales zonas, qué riesgos pueden ser vulnerables, ¿no? Les mencionaba algunos ejemplos, siendo el principal el de la seguridad perimetral. No solamente en la lámina que se ve de rojo, no solamente es acceso, sino todo el perímetro de las instalaciones, ¿no? La vigilancia se encarga de todo el perímetro. Y bien es cierto, ese es el acceso principal por donde entran las unidades de transporte, pero hay otras zonas por donde puede haber algún punto ciego y puede haber intrusión de personas terceras que quieran hacer daño a las instalaciones, ¿no? Les comparto también otro análisis de riesgo, ¿no? De un terminal con tecnología, ¿no? Que tiene también seguridad, lo mismo, ¿no? Pero acá hay mayor detalle, ¿no? Donde en cada zona se manejan indicadores de gestión, ¿no? Indicadores de gestión donde en la zona, por ejemplo, de seguridad física y perimetral y del perímetro, se encarga de hacer el análisis de riesgo de todo lo que es la seguridad física y perimetral, ¿no? Ellos diariamente tienen un sistema, si es que ya ahora los puertos son sistematizados, tal vez algunos no acá en Perú, en lo que es Río, pero están llevando un control diario de registro de personas, ingresos, horarios, horas pico, etcétera, ¿no? Entonces, ellos también tienen un análisis de riesgo que preparar, ¿no? En la zona de infraestructura, en lo que es infraestructura y ciberseguridad, también hay que hacer un análisis de riesgo en esta materia, ¿no? En esta especialidad de infraestructura y ciberseguridad, ¿no? En las operaciones de patio igual hay que hacer un análisis de riesgo, ¿no? Igual en lo que es riesgos ambientales y naturales también. Y todos ellos, si se dan cuenta, en este gráfico hemos podido ver que se manejan a través de tableros de control, indicadores, y cuál es el impacto que pueden tener el resultado del análisis de riesgo y el impacto que puedan tener del análisis realizado, ¿no? Por lo tanto, una evaluación de riesgos, como lo mencionaba inicialmente en la introducción, es una herramienta analítica que nos va a permitir ver la probabilidad de que ocurra un evento, una amenaza, con el impacto o severidad ante las consecuencias, ¿no? De este evento o amenaza, ¿no? Entonces, el objetivo del análisis de riesgo es priorizar los riesgos, valga la redundancia, para determinar cuáles requieren mayor atención, ¿no? A dónde nosotros como líderes de operaciones debemos enfocar diariamente y de requerir el caso una atención inmediata, siempre cumpliendo pues los estándares internacionales, ¿no? En este caso riesgos, la clase anterior me preguntaban qué ISO puedo utilizar, es la 31000, bueno, y el código PBI que es internacional, ¿no?
Entonces, una lámina muy didáctica en donde se pueden ver los riesgos a los que está expuesto un terminal y sus embarcaciones. Bien, vamos a entrar al segundo punto. Evaluación de riesgos operacionales. Hasta ahí todo bien. Vamos ya a 58 conectados. ¿Todo bien, alumnos? ¿Están escuchando bien? ¿Están atentos? Por favor, sigan la clase, porque al último de la sesión van a ver un examen para que ustedes también puedan ver su resultado del aprendizaje que han tenido durante esta diploma y también puedan ya el instituto podrá coordinar. Gracias, Gustavo. Podrá coordinar el tema de su asistencia, el tipo de certificación, todo ello. Todo ello al final, por favor. Gracias, Fiorella. Bien, vamos a tocar el punto número 2, evaluación de riesgos operacionales, ¿no? Una vez que ya nosotros hemos o hayamos mapeado, de repente trabajamos solo en equipo, un equipo multidisciplinario, ¿no? Hayamos o hemos mapeado las amenazas y nuestras vulnerabilidades, nos enfrentaremos ya a una realidad ineludible, ya en la gestión de las operaciones, en la gestión portuaria, en la gestión logística, ¿no? Los recursos son finitos y no es posible a veces blindar o cubrir todo al mismo tiempo, ¿no? Nosotros a veces como gestores de las operaciones queremos hacer todo, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que la organización, la empresa no tiene todos los recursos, a veces no hay todos los recursos, sobre todo financieros, para implementar todo, ¿no? Porque en papel podemos abarcar muchas cosas, pero a veces por los recursos que son finitos, los recursos en toda organización no son infinitos, sino son finitos, entonces no es cubrirlos todos al mismo tiempo, ¿no? Es aquí nosotros como líderes profesionales, si hay estudiantes que tengan esa visión, es aquí donde la intuición debe dar paso a que nosotros trabajemos con una metodología estructurada, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que ser intuitivos, ¿no? Y trabajar con metodologías estructuradas, ¿no? En esta sesión vamos a ver la evaluación de los riesgos operacionales, aprenderemos a medir, clasificar, priorizar los escenarios previamente identificados para tomar decisiones estratégicas, ¿no? Siempre con estratégica, tomar decisiones estratégicas, fundamentales, ¿no? Nosotros como profesionales, en nuestras labores, en cualquier labor que desempeñemos, aprendamos siempre a tomar decisiones, buenas decisiones estratégicas, ¿no? Si bien es cierto, hay trabajo día a día, pero nuestro plus, digamos, nuestro valor agregado a nuestras actividades del día a día es tomar decisiones estratégicas fundamentales para cualquier tipo de operación o para cualquier actividad profesional, ¿no? Ya sean arquitectos, gerentes, proyectos, finanzas, logísticos, recursos humanos, legales, etcétera. O sea, siempre tendremos que aprender a tomar decisiones estratégicas, ¿no? Y en este caso puntual, para lograrlo, analizaremos cómo estructurar una evaluación apoyándonos en marcos normativos, ¿no? En este caso hay marcos normativos reconocidos mundialmente a nivel mundial para la gestión integral del riesgo, ¿no? Como los principios también que salen de la norma de gestión de riesgo de la ISO 31001, ¿no? Desde ahí podemos nosotros recopilar y adaptar esa información a nuestra realidad dinámica y de alta presión siempre en lo que es operaciones portuarias hay alta presión, ¿no? En una instalación portuaria se trabaja a presión. Entonces, les recomiendo descargar la ISO 31000, ¿no? Para que puedan ver los conceptos
y esos conceptos llevarlos a la realidad en las operaciones en las cuales ustedes laboren, sobre todo en operaciones donde hay bastante riesgo, ¿no? Recuerden que el análisis de probabilidad e impacto, cuando hagamos este tipo de análisis aprenderemos a cuantificar qué tan factible es que un evento adverso se materialice, ¿no? Entonces, vamos a cuantificar si este evento puede materializarse, ¿no? ¿Y cuál sería el daño real sobre la infraestructura? Cuando hablo de infraestructura, hablo del puerto y las embarcaciones, ¿de acuerdo? O en todo caso del personal y la continuidad de las operaciones, ¿no? Entonces, vamos a aprender a cuantificar el daño, ¿no? Cuando el daño se materialice, ¿no? ¿Cuál sería el daño real sobre la infraestructura, el personal y la continuidad de las operaciones, ¿no? Los gerentes, quienes están sobre nuestra estructura orgánica y de repente tenemos jefes, supervisores, los gerentes o los jefes, siempre lo que queremos es que las operaciones no se detengan, ¿no? Entonces, para eso tenemos que estar nosotros preparados, ¿no? Vamos a ver también la construcción o la elaboración de matrices de riesgo, ¿no? Hay análisis de riesgo y matriz de riesgo, ¿no? Y para ello vamos a tener que utilizar herramientas visuales, vamos a tener que hacer números para clasificar los niveles de riesgo, ¿no? Si es bajo, medio, alto o crítico, ¿no? Y de acuerdo a esos herramientas que nos arrojen un nivel de riesgo, ya sea bajo, medio, alto, crítico, nos va a permitir focalizar todo nuestro esfuerzo y también el presupuesto donde se requiere atacar estos niveles de riesgo, ¿no? Entonces, no es lo mismo, pues, demandar esfuerzo y presupuesto en un nivel de riesgo bajo y que en un nivel de riesgo alto o crítico, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que clasificar los riesgos, aprender a clasificar los riesgos para poder direccionar el esfuerzo humano y el presupuesto de la organización de acuerdo al tipo de nivel, ¿no? Vamos también a desarrollar la tolerancia y tratamiento, ¿no? Definiremos los umbrales acá operativos para determinar qué riesgos son aceptables y pueden ser estar monitoreados. Si es aceptable, puede ser monitoreable. Entonces, también vamos a ver cuáles exigen una mitigación inmediata, ¿no? Un incendio, por ejemplo, tienes que mitigarlo de manera inmediata, ¿no? Y del análisis de ese accidente, puedes en tu análisis de riesgo determinar nuevos controles, porque si hubo un incendio es porque algo falló, ¿no? De repente presión en las tuberías, alguna manipulación de un químico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tienes que mitigarlo inmediatamente y aplicar nuevos controles, ¿no? Recuerden que los análisis de riesgo son revisados y se pueden actualizar, ¿no? ¿No? Y en algunos casos, cuando se requieren ya ser transferidos o evitados ya por completo, ¿no? Entonces tenemos que aplicar ahí reingeniería, ¿no? Entonces, ese tipo de riesgos tiene que ser anulado por completo, ¿no? Entonces, el objetivo de esta evaluación de riesgo, de este punto en específico, es transformar nuestras preocupaciones de nuestro listado que tengamos de preocupaciones teóricas, ¿no? Que hayamos identificado en una matriz de prioridades que puedan tener una acción inmediata, ¿no?
Entonces vamos a tener la capacidad también de liderar evaluaciones técnicas que aseguren que la protección portuaria pues actúe como un garante de la continuidad de la cadena de suministro global y no sea un obstáculo operativo. ¿De acuerdo? Hasta ahí me han podido entender los riesgos operacionales. En la lámina pueden ver el riesgo crítico, alto, medio, bajo, lo que les mencionaba, ¿no? Un riesgo crítico que requiere una mitigación inmediata, ¿no? El riesgo alto, que tiene que tener controles obligatorios, un riesgo medio, monitoreo constante, y un riesgo bajo aceptable, que es un riesgo ya asumido, ya que lo hemos asumido, que lo podemos controlar, ¿no? Entonces, 4 tipos de riesgos para que tengan en cuenta, no solamente en la actividad portuaria, sino en cualquier actividad que tenga que ver con la seguridad laboral y tenga que ver con la seguridad de instalaciones. En este caso particular, infraestructura, puertos y embarcaciones. ¿De acuerdo? Y para nosotros para que los planes, los análisis de riesgos tengan efectividad, ¿cómo lo demuestro? Enfocando siempre nuestros esfuerzos y nuestros presupuestos en los 2 últimos, ¿no? Sin obstaculizar la fluidez logística, ¿de acuerdo? Entonces no podemos, por el hecho de tener un riesgo crítico, no podemos parar una planta, en este caso no podemos parar una salida de un buque, ¿no? Para eso es que se hacen los documentos, los análisis de riesgo y los controles que debes aplicar para que la logística portuaria, en este caso, pueda tener fluidez. Unos tips y buenas prácticas para la evaluación de riesgos, puedan apreciar en la lámina, ¿no? Primero, involucrar al personal de línea, el personal que está en campo, ¿no? El cruce de frecuencia de fallas con el impacto financiero y establecer indicadores clave de riesgo y el estricto cumplimiento de la segregación, ¿no? Entonces, no solo que los planes queden en el papel, sino que sea verdaderamente aplicable, que sea práctico, que sea útil para la toma de decisiones. Reitero ahí, tenemos que tomar muy buenas decisiones en base a estos lineamientos prácticos, ¿no? Involucrar al personal, ver la frecuencia de fallas con el impacto que pueda repercutir en las finanzas, manejar tableros de control, indicadores claves de riesgo, 2 a 3 indicadores como mínimo, y el estricto cumplimiento de la segregación, ¿no? Si se maneja carga fraccionada, automatizar las alertas de software en el patio para que impida físicamente asignar posiciones contiguas a cargas incompatibles, según el Código de Mercancías Peligrosas. ¿De acuerdo? Como resumen, para su gestión, ¿no? Hay una fórmula de control de pérdidas que se aplican en un terminal o en cualquier operación, el riesgo, que es la amenaza por la vulnerabilidad, por la consecuencia, ¿no? Un mensaje clave: la excelencia operacional portuaria no está en eliminar las amenazas externas, dice, las cuales son inevitables. Lo que está fuera de nuestras instalaciones no lo podemos evitar. Lo que está dentro de nuestras instalaciones, sí, a través de los análisis de riesgo, ¿no? Entonces, si no, en reducir en cero las vulnerabilidades internas mediante auditorías constantes de procesos, de calidad, renovación de infraestructura y sobre todo la capacitación al personal, ¿no? ¿De qué nos vale tener un buen análisis de riesgo cuando el personal desconoce este análisis de riesgo? Para eso, ¿cómo mitigamos todo ello? Es importante las charlas de 5 minutos, ¿no? Las capacitaciones semanales
o mensuales que tienen que brindarse sí o sí en el caso cuando un personal ingrese a trabajar a un puerto, o en su defecto cuando los contratistas también entren a trabajar a un puerto, porque tenemos personal de planta, tenemos contratistas o terceros. Entonces, todos estos documentos tienen que ser de carácter obligatorio para ellos, que conozcan, y las inducciones deben ser de manera obligatoria, porque la seguridad en un puerto es crítica, va hasta un nivel alto, crítico. Entonces, es muy importante que los documentos que tengamos sean de conocimiento, haya inducción tanto al personal de campo como a las contratistas. Su política bien clara de ustedes: ningún contratista que ingrese a las instalaciones de un puerto pueda realizar ninguna operación no sin antes haber recibido el manual de operaciones, el manual de riesgos, el análisis de riesgo, los procedimientos de control, procedimientos ante incidente, accidentes, ¿no? Los convenios SOLA, ¿no? El plan de protección de buques. Entonces, obligatorio, antes de que ingrese una persona a laborar como personal propio o un contratista, tiene que pasar un mínimo un día de inducción para que sepan todos los documentos de gestión que tiene el puerto y a las cuales debe estar obligado a operar dentro de las instalaciones, porque un riesgo, puede haber mucho riesgo, pero a veces este se concreta por desconocimiento, no del personal de planta, sino del contratista. Como a veces son contratistas, entonces no quieren seguir los lineamientos del puerto, ¿no? O de la planta, o del centro de distribución, o de la planta de producción, no quieren seguir. Entonces, para eso existe una política que todo personal, ya sea de planta o contratista, tiene que pasar por una inducción previa. Si no, de lo contrario, no puede operar, ¿no? O en su defecto, que sean contratistas ya homologados. Bien, hay un ejemplo. Imaginemos que el riesgo de la intrusión a nuestro terminal de delincuentes. Imagínense que tenemos en el Callao, ¿no? Delincuentes que quieran entrar a robar mercancía, ¿no? En un patio, perdón, en un patio de contenedores, ¿no? Entonces, vamos a tener acá un escenario sin controles y un escenario con controles de mitigación, ¿no? En el escenario 1 hay una amenaza, porque no hay control, entonces por lo tanto es alta, ¿no? Las bandas delictivas operan activamente en los alrededores de las zonas portuarias, ¿no? Entonces le damos un valor de 4, ¿no? Su vulnerabilidad es alta, muy alta, porque no hay controles. El puerto en este caso el puerto tiene un tramo de cerco perimetral roto, dicen, ¿no? No hay cámaras de centro de control, etcétera, ¿no? ¿Cuál sería la consecuencia? C, porque puede haber una pérdida de $50,000, ¿no? Un valor estimado de mercancía que podría ser sustraída de un contenedor, ¿no? Que ese es el valor promedio de un contenedor, ¿no? Entonces hacemos el cálculo ahí, el riesgo, la fórmula, riesgo, amenaza por vulnerabilidad por consecuencia, ¿no? El riesgo inicial, la amenaza 4, la vulnerabilidad 5, y cuál es la consecuencia, el valor $50,000. Riesgo inicial, entonces 20 por 50, $1,000,000, ¿no? 5 por 4, 20. La fórmula amenaza por vulnerabilidad, 5 por 4, 20, por los 50. ¿Cuánto resultaría? $1,000,000 ante un escenario en el que no tengamos controles. ¿De acuerdo? Entonces, los números son exactos. Es muy elevado en este caso debido a que las debilidades internas están totalmente desprotegidas, ¿no? En el segundo caso, con mitigación, cuando sí tenemos controles de mitigación, ¿no? Entonces, en el ejemplo, la gerencia del puerto determina que no puede cambiar
la amenaza, porque esa amenaza siempre es constante, va a ser constante. Todos los días en el puerto del Callao de repente hay amenazas, ¿no? Entonces su indicador dice que ese factor es 4, ¿no? Ya que el factor es externo, es inevitable, ¿no? Por lo tanto, su amenaza se mantiene en 4. Entonces, de acuerdo a un análisis que he hecho, el análisis es que la amenaza es 4. No la puedo bajar a 3 y a 2. ¿Por qué? Porque me estaría engañando a mí mismo, porque el factor externo no lo controlo. ¿De acuerdo? La vulnerabilidad, en este caso, la clasifica como baja porque hay controles de mitigación, ¿no? El cerco está protegido, sellado, hay cámaras, hay control, hay iluminación, centro de control 24 horas sin punto ciego, ¿no? El mismo ejemplo del valor de un contenedor, $50,000, ¿no? Sigue siendo el mismo. Entonces vamos a hacer el cálculo del riesgo. Entonces, en este caso, como la amenaza ha sido 4, la vulnerabilidad 1, 4 por 1 se mantiene 4. ¿Cuál es nuestro riesgo ahí? $200,000, ¿no? Entonces, la diferencia entre el riesgo inicial y el riesgo con mitigación, con control, es de $800,000, ¿no? Este breve ejemplo que les he podido realizar demuestra la matemática a través de la fórmula, ¿no? La excelencia operacional y el control de pérdida no se logran intentando frenar los peligros, ¿no? Sino reduciendo a cero las vulnerabilidades. Tú tienes que tu vulnerabilidad bajarla a 0, 1, en el mejor de los casos, ¿no? Pero a veces la amenaza no la podemos bajar. ¿Por qué? Porque no la podemos controlar, está fuera la amenaza. Nuestra amenaza es externa, ¿no? Y en este caso puntual, ha habido una exposición de riesgos, ¿no? Cuando has tenido controles, has podido salvar, en el ejemplo, $800,000, ¿no? Eso se transmite, si es que no tienes control, perder $1,000,000 se traduce pues a tu mala reputación como puerto, ¿no? Imagínate, ese es un ejemplo, ¿no? En el puerto se opera los 365 días del año y se opera los 24 horas del día 24/7, ¿no? Entonces, la amenaza es alta, ¿no? Entonces, si estamos hablando de un contenedor, en un puerto el volumen de contenedores es muy alto, ¿no? Y hemos puesto un contenedor de $50,000 como ejemplo, ¿no? Entonces, ahí alumnos ustedes pueden tener claro de cómo en el análisis de riesgo lo que tienes que hacer es trabajar en la vulnerabilidad, ¿de acuerdo? Si trabajas tu vulnerabilidad, tienes controlado la amenaza, mejor dicho, el riesgo residual, ¿no? Ahí en la imagen podemos ver lo que les mostraba en el ejemplo, eh, el análisis de riesgo, la consecuencia, vulnerabilidad, amenaza, ¿no? A la que puedes estar expuesto si no haces un correcto análisis de riesgo. Espero que este ejemplo lo hayan podido entender. ¿Está muy claro? Creo que está muy claro el ejemplo. ¿Me comentan, por favor? Gracias, Sergio, gracias. Bien, continuamos entonces. Déjenme ver la hora. Vamos bien. Pasamos al punto 3. Planes de protección portuaria, ¿no? En la gestión integral de la cadena de suministro portuaria, o en general, un análisis de riesgo impecable, ¿no? Pierde su valor si es que no se materializa en una estrategia de acción concreta y documentada. Podemos tener en la mente un análisis de riesgo muy bonito, lo hemos diseñado a la perfección, pero si no lo materializamos
de manera estratégica en una acción concreta y documental, no va a servir de nada, ¿no? Llegamos hacia un punto de inflexión operativa nuestra, que los planes de protección portuaria, digamos que no servirían de nada, ¿no? El plan de instalación portuaria, plan de la instalación portuaria, por sus siglas PPIP, es un documento táctico que dicta cómo la instalación va a prevenir, mitigar y responder ante los escenarios de riesgos que hemos evaluado previamente, ¿no? Entonces, lejos de ser un documento, lejos de ser un manual, una política, una norma de cumplimiento burocrático exigido por la autoridad, más bien debe entenderse como el mapa de ruta fundamental para garantizar que las operaciones logísticas, en este caso portuarias, no colapsen ante una amenaza. Recuerden, alumnos, que los puertos tienen una amenaza muy alta, ¿no? Porque es una zona, el puerto, en este caso las embarcaciones, está expuesto al narcotráfico, al terrorismo, porque es donde salen todos los productos o llegan todos los productos de Perú al mundo, del mundo hacia Perú, ¿no? Y en locales, en este caso de ciudades como de Iquitos a Pucallpa, Pucallpa, Yurimaguas, o viceversa, Madre de Dios, donde hay bastante minería ilegal, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, contrabando, exacto, bastante contrabando, y no solamente contrabando de productos, sino también contrabando de fauna, ¿no? De fauna, trata de personas, ¿no? Vemos a los animalitos, los monitos que hacen contrabando de ciudad a ciudad, ¿no? Ese tipo de contrabando y sobre todo la trata de personas, ¿no? Sobre todo eso se ve mucho en las zonas de la selva, ¿no? Loreto, Ucayali, ¿no? Madre de Dios, ¿no? Entonces, las autoridades tienen que apuntar esas zonas porque la tienen muy, muy descuidada, pese que hay capitanías, que hay marina, todo ahí, pero hay bastante que atacar ahí, ¿no? Entonces, vamos a tener que aprender a traducir los hallazgos de la matriz de riesgos, los que nosotros hallemos en la matriz de terrorismo, exacto, Manuel, de riesgos en controles operativos tangibles, ¿ya? Todo lo que está en papel lo vamos a materializar, ¿no? Abarcando desde la gestión, desde los accesos físicos y tecnológicos hasta la inspección documental de carga, ¿no? Y es lo que dicen, por ejemplo, en contrabando, ¿no? Documentalmente la carga puede, pues el barco, la embarcación puede tener todo en orden, pero a veces están coludidos pues con los mismos capitanes, ¿no? O a veces, muchas veces con las autoridades locales, entonces documentalmente, aparentemente todo está bien, ¿no? Pero sin embargo, en el transporte ya en la carga, van otras cosas, ¿no? Hay que analizar cómo el plan de protección debe integrarse de manera armónica. Ojo, el plan de protección debe integrarse de manera armónica con los flujos diarios de recepción, almacenamiento, despacho, transbordo, ¿no? En la embarcación, ¿no? El reto de nosotros es diseñar anillos de seguridad. En los que trabajan en seguridad le llaman anillos de seguridad que protejan la eficiencia del terminal en lugar que se generen pues cuellos de botella, ¿no? Entonces, trabajando y diseñando anillos de seguridad, vamos a poder atacar todas esas amenazas sin generar cuellos de botella, ¿no? A veces generamos cuello de botella y las operaciones se detienen y tenemos a los gerentes o a los jefes, ¿por qué paró la embarcación? ¿No? Entonces, por la seguridad dicen, ¿no? Pero sin embargo también la seguridad cumple un rol muy importante porque ellos tienen el reto de diseñar, de proteger el terminal, ¿no? Entonces, porque ante un evento
ante una amenaza, a los primeros que van a apuntar son al personal de seguridad, ¿no? Siempre el personal de seguridad tiene la culpa, dice. Entonces, pero sin embargo, los que de seguridad tienen que aprender a diseñar anillos y trabajar de manera eficiente en el terminal para que las operaciones no se detengan, ¿de acuerdo? Hacer simulacros y actualizar también sus procedimientos, ¿no? Inspecciones físicas inopinadas, exacto. Eso es importantísimo, Jorge Antonio, ¿no? Las auditorías, las fiscalizaciones inopinadas que hace el personal de seguridad, que muchas veces el personal de planta a veces lo toma muy a mal, ¿no? Pero es parte de su trabajo, es parte de su plan, es parte de su plan de seguridad hacer inspecciones inopinadas, ¿no? O simulacros inopinados también puede hacer, para poder saber cómo se encuentran las operaciones y poder tomar acciones correctivas inmediatas y actualizar su análisis de riesgo, ¿no? Entonces, la trazabilidad documentaria es importante para evitar ilícitos, nos dicen en los comentarios. Toda documentación en cualquier operación debe tener su trazabilidad, ¿no? Desde el ingreso hasta la entrega final, ¿no? Todo documentado, ¿no? Entonces, también a eso se audita, se inspecciona, se hace una inspección inopinada de una carga y se verifica que toda la documentación esté en orden, ¿no? Y si no está en orden, en esa visita inopinada, bueno, tendrán que el personal de seguridad tomar las medidas correctivas de acuerdo, preventivas y correctivas de acuerdo a su análisis de riesgo, ¿no? No, de repente de su análisis de riesgo que han hecho, dice que ante una inspección inopinada documentaria de encontrar algo anormal, pueden parar la embarcación, la salida, y si ese documento de análisis de riesgo está debe ser firmado por la alta gerencia, la alta dirección, tiene que ser así. Están firmando todos y tiene que cumplirse. Entonces, nos guste o no nos guste, porque así lo determina el análisis el análisis de riesgo o su plan de seguridad. ¿De acuerdo? Nos guste o no nos guste, ese documento siempre tiene, cualquier documento debe estar firmado por la alta dirección y como lo digo y como le reitero, debe ser capacitado todo el personal para que también sepan que cuando tenga una inspección inopinada en la salida de una embarcación y de encontrarme algo anormal, puedan saber que me tienen que parar la salida, ¿no? Entonces, importante lo que mencionaban en los comentarios, ¿no? Entonces, el objetivo finalmente es consolidar nuestra experiencia, nuestra capacidad para estructurar planes que actúen como verdaderos escudos protectores, ¿no? Salvaguardando tanto, y siempre lo menciono, la infraestructura, la vida humana, como la confiabilidad de nuestras operaciones frente a nuestros clientes, frente a las autoridades, frente a nuestros directores, gerentes, jefes, ¿no? Entonces, a ello debemos apuntar y tener la capacidad de estructurar estos planes, ¿no? Un plan, no, recuerden, todo documento no está escrito en piedra, todo documento puede ser actualizado, ¿no? Y también tiene que ser flexible en la medida de lo posible de acuerdo a la operación en la que nosotros estemos trabajando, ¿no? En la lámina pueden ver los niveles de protección portuaria, ¿no? El nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3, ¿no? Que son niveles MARSEC, dictados por el Estado, ¿no? Tenemos el nivel 1, que es una condición operativa diaria estándar con medidas de protección mínimas y constantes, ¿no? Control de visitas y patrullajes rutinarios, ¿no? El nivel de protección 2, que es un nivel reforzado, cuando se ejecuta ante un incremento latente del riesgo
y por tanto tiene que haber un aumento del escaneo de contenedores, ¿no? Cuando nos dan una alerta que hay un riesgo, entonces aplico mi procedimiento de escaneo de contenedores, ¿no? Restringo accesos secundarios y duplico las rondas de guardia, ¿no? Eso es lo que nos dice nuestro nivel 2. Y a un nivel 3 excepcional, y es cuando hay un peligro inminente, ¿no? A un ataque. Ya aquí aplicas todas las medidas máximas de tu plan, ¿no? Que puede incluir la suspensión total de la comunicación entre la interfaz, entre el buque y el puerto, ¿no? Y puedes inclusive hacer la evacuación del terminal o el control operativo por parte de las Fuerzas Armadas. Se dan cuenta que durante estas 3 sesiones y el diplomado, como lo menciona, es seguridad portuaria y protección. Entonces, estamos siempre hablando de seguridad y se han podido dar cuenta que en puertos la seguridad es máxima. Controles de riesgo, controles de buques, convenios, niveles de seguridad marítima. Entonces, son exigentes, digamos, ¿no? Son exigentes y de estricto cumplimiento. No es que trabajo en el puerto y no voy a cumplir la normativa, no, son de estricto cumplimiento. Quienes trabajan o hayan podido trabajar o tengan alguna experiencia en el puerto, los niveles de seguridad son máximos, ¿no? Tenemos que aprender a diseñar controles, tenemos que ser estratégicos en el mantenimiento y la vigencia, ¿no? En el caso de diseños y controles, ¿no? Los hallazgos, la evaluación de riesgo en controles operativos que sean tangibles, ¿no? Esto aplica los procedimientos a todos los establecimientos, ¿no? Puertos, buques, cualquier zona que esté en el puerto, ¿no? ¿No? Controles rigurosos de acceso físicos y tecnológicos, supervisión constante de áreas restringidas y no restringidas, inspección segura en el manejo de toda la carga, inspecciones diarias, rutinarias. Es por eso que quienes trabajan en el puerto han podido notar que la seguridad está haciendo inspecciones a cada hora, a cada momento. Ellos están controlando todo el perímetro del puerto y los interiores, ¿no? Sobre todo los perímetros, porque es donde puedan, es la mayor amenaza, ¿no? La intrusión por el perímetro, ¿no? ¿No? Hay que tener un plan estático. Un plan estático es un plan obsoleto. Les decía anteriormente que un plan no está, o un documento no está escrito en piedra. Un plan puede ser actualizado semestralmente, anualmente, ¿no? Por tanto, requiere mecanismos de mejora continua a través de auditorías internas, periódicas, ejercicios, simulacros, ya les había mencionado, ¿no? Nos mencionaban en un comentario, he estado buscando datos de seguridad industrial y me encuentro que es muy restringida la información, pero según estadísticas del MINTRE 24, hubieron cerca de 5.000 accidentes entre fatales e incapacitantes, un área operativa de puerto, bueno, no entiendo bien, pero entiendo que quiere transmitirnos ahí que en el puerto han habido 5.000 accidentes entre fatales y de incapacidad, ¿no? En solo un área operativa. Es por eso que los controles ahora están siendo más rigurosos, ¿no? En tanto seguridad laboral como en seguridad física, ¿no? Es por tanto que les digo que tienen que aprender a diseñar los controles, mantener vigentes los documentos. Claro, en puertos también se maneja seguridad laboral. En puertos también se lleva seguridad laboral.
con la normativa de la ley de seguridad, pero adicional a los convenios y a los procedimientos al PBI, que es el código de seguridad. Entonces ya tienes que guiarte ahí del tienes que guiarte del código de seguridad marítima, ¿no? Me dice justo un compañero de Marina están haciendo este trabajo y es increíble lo que me dice. Claro, es otro, digamos, otro contexto, es otro escenario de trabajo en el terminal, ya sea terminal comercial o en los puertos de carácter como los puertos que nos menciona de la Marina, ¿no? Vamos a entrar a los 4 niveles de seguridad del PBI, justo lo que mencionaba, ¿no? En los puertos tenemos, exacto, la 29783 es de seguridad y salud en el trabajo. Pero Gustavo, recuerda que en un puerto trabajan personas, por tanto también aplica, ¿no? Adicionalmente al código y convenios internacionales, ¿no? Pero la ley, como tú lo dices, es privado y para el sector público, exacto. Aplica su ley para seguridad laboral y hay niveles de seguridad al PBI que tiene que ver con seguridad de instalaciones, de infraestructura y buques, ¿no? Puertos y buques, ¿no? Y el convenio SOLAS, que ya lo hemos tocado en la sesión anterior, entonces ya aplicarías todo eso, ¿no? Pero son dos temas distintos, ¿no? Seguridad laboral y seguridad de protección física, ¿no? Niveles de seguridad PBI, lo que te mencionaba ya es seguridad física, ¿no? En las operaciones de la cadena de suministro, ¿no? Estas operaciones, las operaciones en puerto deben ser dinámicas y la misma lógica aplica de forma estricta para nuestra postura de protección ante posibles amenazas, ¿no? No es viable operativamente ni financieramente sostenible mantener una instalación pues portuaria en estado de alerta de forma permanente, cuesta recursos, ¿no? Y no podemos, digamos, ser tan complacientes ahí en cuanto a lo que son niveles de seguridad de acuerdo al código PBI, ¿no? Protección de puertos y buques, ¿no? Y terminales y buques, ¿no? Entonces, vamos a tener que comprender y llegar así a un mecanismo de actividad, adaptarnos nuestra forma de trabajar estratégica, porque los niveles de seguridad del PBI son, digamos, bien rigurosos, ¿no? El código, pues, tiene una estructura de seguridad no como un interruptor de encendido apagado, sino como un sistema escalonado, un sistema modular y estandarizado internacionalmente, ¿no? Este es un sistema internacional para todos los puertos y buques del mundo, ¿no? Vamos a poder analizar cómo la instalación portuaria debe calibrar sus defensas, cómo defenderse y responder a las directrices dictadas por el gobierno de turno a través de 3 escenarios bien definidos, ¿no? Lo que mencionaba, ¿no? Los niveles de protección. Tenemos nivel de protección 1, nivel de protección 2, nivel de protección 3. El nivel de protección 1, digamos que es el estándar, el operativo, el día a día, ¿no? El normal. Es un nivel de protección normal para poder realizar nuestras actividades día a día, ¿no? Aquí se aplican medidas preventivas mínimas y constantes, diseñadas para poder proteger la instalación y también poder garantizar un flujo fluido, ¿no? Y sin interrupciones de las operaciones logísticas portuarias, ¿no? El nivel de protección 2, que es un nivel ya incrementado ¿ya? Es un estado de alerta. Cuando estamos en un nivel de protección 2,
estamos en el puerto y nos comunican, nos encontramos en la seguridad, nos comunica el nivel de protección 2. Nosotros, como operarios, como trabajadores de planta administrativo, tenemos que saber que estamos en un estado de alerta ante un riesgo inminente, ¿no? Intensificado, una amenaza probable de cualquier tipo de amenaza, terrorismo, narcotráfico, etcétera, ¿no? Entonces, este mecanismo exige ya medidas que activen medidas de control adicionales a la del nivel de protección 1, ¿no? Como por ejemplo restricción de accesos, vigilancia, las operaciones logísticas tienen que ajustarse de acuerdo al nivel de protección 2 para que se pueda blindar todo el puerto sin paralizar el comercio, ¿no? O sea, nivel de protección 2 incrementado, pero no paralizas el comercio, pero realizas todas las acciones de control, restricción y accesos, pero sin paralizar el comercio, en este caso local, de ciudad a ciudad o de país a país, ¿no? Entonces, ese es el nivel 2. Luego tenemos el nivel de protección 3. Ya ese es un nivel ya excepcional. Nosotros, cuando escuchamos este nivel 3 en un puerto, ya estamos en un escenario de crisis ya. Y ahí no hay negociación, no hay nada, ya ahí tienes que hacer lo que tu manual te dice, ¿no? ¿Por qué? Porque te encuentras ante un escenario de crisis inminente, ¿no? O en curso, que se puede estar desarrollando, ¿no? La seguridad aquí requiere ya prioridad absoluta sobre cualquier actividad. La seguridad toma el control de todo, lo que implica el despliegue de los máximos controles y hasta la probable suspensión temporal de las operaciones comerciales dentro del puerto, hasta que se supere el nivel de protección. ¿De acuerdo? Nivel 1, día a día. Nivel 2, una protección con todas las medidas de control sin parar el comercio. Y el nivel de protección 3, para las operaciones de manera temporal. La seguridad asume todo el control de todas las instalaciones, porque es un nivel excepcional, ¿no? Entonces, tenemos que comprender la mecánica táctica de estas transiciones, ¿no? Transiciones o niveles de protección, ¿no? Tenemos que saber cómo estructurar nuestros procedimientos de manera que el puerto queda operativo, siempre con los anillos de seguridad de forma ágil, ¿no? Ordenada y siempre alineada con las autoridades, ¿no? Locales, y las del mismo puerto, ¿no? Garantizando siempre que toda la operación pueda estar protegida ante cualquier eventualidad. ¿De acuerdo? Entonces, lo que me mencionaba nuestro compañero, los niveles de protección y la lámina, ahí le daba un resumen también los niveles, tipo de niveles, ¿no? Azul, amarillo y rojo. El rojo ya para pues ya las operaciones, ¿no? Ahí tenemos un gráfico de los ejemplos que hemos podido ver. Las operaciones en rutina, ante una amenaza identificada, las escalas de niveles MARSEC y sobre todo la gestión del cambio y mejora continua, ¿no? Lo que mencionaba, auditorías periódicas, mejora tecnológica y evolución del plan, ¿no? Entonces, los niveles bien claros, 1, 2 y 3, normal, reforzado y excepcional. Tomen nota porque eso puede venir en el examen, por favor. Los 3 niveles de seguridad de la escala MARSEC. Bien, ya último,
César, gracias por el aporte. Dice, el nivel 3 está exacto, ya coordinas con las autoridades, ya. Exacto, con con el OPIC, el oficial del terminal y con el oficial del buque. Ya entran a tallar ahí todas las autoridades ya del puerto ya. Gracias por alguna ISO para puertos. Lo que hay es gestión de riesgos, la ISO 31.000, si no me equivoco. Hay ISO de calidad, hay ISO de seguridad, que eso lo puedes plasmar en cualquier tipo de operación y lo puedes, los que trabajan en seguridad pueden utilizar esos ISOs para las operaciones del puerto, ¿no? El VAS, sí, es un punto que lo vamos a tocar en la próxima sesión. A ver, déjenme revisar en qué sesión vamos a tocar. Sí, estoy en mudo, estoy en mudo. Quiero ver. En la sesión 5 hay un tema de auditoría. Ahí le voy a... La 28.000 es de seguridad para cadena de suministro. ISO 28.000 de protección marítima. A ver. ¿Pueden ver mi pantalla? Las 5 S que también puedes aplicar. Bien, el base y el meta voy a tocarlo en la sesión 5. No está especificado, pero lo voy a... Bien, gracias, gracias. Gracias, María. Sí, ya entramos al punto número 5 y estamos con el tiempo corto. Medidas preventivas y protección MARSEC, ¿no? Protocolo MARSEC 1, MARSEC 2 y MARSEC 3. ¿De acuerdo? ¿Me escuchan bien? Ya que hemos diagnosticado las amenazas, hemos evaluado los riesgos y estructurado la arquitectura de nuestro plan de defensa, sin embargo, el verdadero valor de toda esta planificación estratégica se demuestra en la primera línea operativa en el momento de la ejecución, ¿no? Tenemos nuestros planes, pero donde vamos a demostrar todo es en la primera línea operativa al momento de ejecutar el plan, perdón. Entonces, ya en este último tema, aterrizaremos toda la teoría y el análisis previo en acciones concretas, ya tangibles y medibles ya en el terreno, ¿no? Para lograrlo, tenemos que tener un enfoque táctico en los dos frentes críticos que componen la gestión de la seguridad marítima, ¿no? El frente proactivo y el frente reactivo, ¿no? El frente proactivo, medidas preventivas. Aquí nos enfocamos en el diseño reitero, de anillos de seguridad orientados a disuadir, a detectar y retrasar cualquier amenaza antes de que logre materializarse, ¿no? Analizaremos también la integración armónica entre barreras físicas, sistemas tecnológicos de vigilancia, CCTV, control de acceso riguroso y la concientización del factor humano, que es importante. Reitero, si ustedes manejan personal, si tienen planes, que los planes no queden en el periódico mural, que no queden en el cajón, sino concienticen y hagan una cultura de seguridad, ¿no? Seguridad laboral y seguridad, en este caso, de protección de puertos, ¿no? Entonces, creen ese tipo de cultura de seguridad en sus trabajadores que tienen personal a cargo, ¿no? La seguridad es
10 veces, 10 veces, 10 veces. Pasa algo, paramos operaciones, la operación se cae, las finanzas se caen, entonces es importantísimo la seguridad, ¿no? Y por otro lado tenemos también el frente reactivo, ¿no? Protocolos de actuación, ¿no? Siempre decimos, partiendo de la premisa de que el riesgo cero no existe, decimos, ¿no? Debemos estar siempre preparados para lo peor. Decimos, no hay ningún riesgo, no nos pasa nada. Hasta la fecha no nos ha pasado nada, ¿no? Tenía una experiencia de un trabajo, no, ¿para qué vas a contratar personal de seguridad? Nunca pasó nada. Y un día pasó que un personal, durante el proceso de picado, de pescado, por no utilizar APPs, una falla de control, y como decía el gerente general, no, ¿para qué se va a contratar personal de seguridad? La gente sabe ya su trabajo. Metió la mano, tenía un anillo, metió la mano a la máquina y le cortó la mano. Hasta que ustedes saben que el responsable de la vida humana y de todas las instalaciones es el representante legal de la empresa, en este caso era el gerente general. Hasta que no salió en las noticias, se dio cuenta recién que la seguridad laboral o la seguridad patrimonial o física es importante, ¿no? En este caso el ejemplo era un tema de seguridad laboral, ¿no? Entonces recién ahí contrató y le dio la importancia a lo que es seguridad laboral, ¿no? Es un ejemplo de que la seguridad es muy importante. ¿Sí? Te pueden cerrar hasta una planta, te pueden cerrar hasta un puerto, ¿no? Entonces, volviendo al tema, ¿no? Abordaremos las maniobras de contención inicial y la comunicación de crisis. Hay que tener un equipo de comunicación de crisis, ¿no? Con las autoridades, ¿no? Siempre todo plan de contingencia. Hola, Cristian, lo reviso y te comento. Exacto, la mentalidad reactiva. La mentalidad reactiva. Esperar que pase algo para que recién puedan tomar acción, ¿no? Entonces, finalmente, el objetivo de esta sesión es consolidar nuestra capacidad para transformar un documento. Exacto, debe ser preventiva. Nuestra capacidad debe ser de transformar un documento de protección, un plan, un riesgo, análisis, en una cultura operativa. Si ustedes logran eso en sus operaciones, déjenme decirles que van a poder ustedes liderar con personas que ya comprenden lo que es seguridad, están concientizados con la seguridad laboral y seguridad física de puertos, en este caso, ¿no? Entonces, ustedes van a tener cero accidentes, cero incidentes en infraestructura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, debemos siempre tomar en cuenta que las medidas de seguridad actúen como un engranaje eficiente que protege las instalaciones o a las personas sin asfixiar, ¿no? Sin asfixiar la competitividad y la fluidez de la cadena de suministro, en este caso la cadena logística o las operaciones del puerto, ¿no? Bien, en la lámina ya no me da el tiempo, a ver, ya no estamos con el tiempo. A nuestra representante del instituto, por favor, le voy a pedir que pase la diapositiva a todos los alumnos para que al último puedan ver un video muy ilustrativo que trata de la explicación concisa y ejecutiva sobre la naturaleza del código de protección de buques y terminales portuarios que se regula internacionalmente, ¿no? Esto aplica a todos los puertos, no hay sin excepción, ¿no? Y los esquemas de protección y los niveles de alerta para la interfaz, lo que mencionaba su compañero, el alumno, buque puerto, que están siempre en constante comunicación. ¿De acuerdo? Entonces, voy a pedir a nuestra moderadora
ISO 45001, es la trinorma, si no la... Hay una trinorma inclusive. Voy a pedir esto. En mensaje ahorita voy a ver el tema del de puertos y les envío. Pero sí me gustaría que por favor... Exacto. María Victoria, gracias por el aporte. Calidad y ambiente y seguridad. Antes estaban aislados, trabajaban de manera aislada. Ahora ya hay una trinorma que abarca las tres para los procesos de calidad, ambiente y seguridad. Mayormente en el ambiente acá en minería se utiliza mucho. En minería, en el sector, también he trabajado en el sector minería, se aplica mucho esa norma, ¿no? Bien, bien alumnos. Le doy las gracias a todos por haber estado conectados. Los invito a que cuando les envíen la diapositiva puedan un poco reforzar ahí su experiencia, más el alcance que les he podido brindar, que no está en las diapositivas, pueda servirle para sus experiencias o tengan una visión más clara de cómo es la seguridad en un puerto, ¿no? La seguridad en un puerto es bien estricta porque está normada internacionalmente, ¿no? Entonces, siempre trabajen con la cultura de seguridad cuando tengan personal a cargo, aquellos que trabajan en puertos o los que no trabajan en puertos. Sí, sobre el examen les va a comentar nuestra moderadora. Al terminar mi sesión ya, se quedan con ella. Tenemos convenios solas y el código PBI. Algún curso de seguridad laboral personal. Posiblemente estén dictando el instituto más adelante, por eso es que les pedía que visiten la página del curso, la página del instituto, perdón, porque ahí ellos tienen en lista todos los programas y su página web donde puedan encontrar todos los cursos que vienen dictando a nivel nacional, ¿no? Con los diferentes docentes también a nivel nacional. Bueno, por mi parte, muchísimas gracias por su atención, por su tiempo. Nos estamos viendo de aquí en la sesión del viernes 19, por favor. Muchas gracias, Joel. En la próxima sesión, muchas gracias, María. Nos estaremos viendo. Por favor, sigan las redes sociales del instituto. Ahí puedan encontrar mucha información. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Bien, ingeniero, muchas gracias por la clase del día de hoy. Así es, nos estamos viendo el día viernes en el mismo horario de las 7:30 de la noche. Estimados profesionales, muchas gracias por acompañarnos en esta tercera sesión. Queremos comentarles que ya contamos con profesionales que vienen realizando su proceso de formalización del diploma, lo cual en realidad nos alegra muchísimo. Recordarles además que al culminar el programa, quienes lo desean podrán acceder a su documentación académica oficial, el cual incluye su diploma de especialización profesional, su constancia académica con módulos desarrollados, las horas académicas certificadas 120, la nota final visible de su examen, el cual voy a explicar en breve, el código QR de validación única y, por supuesto, el aval académico internacional de Florida Global University de Estados Unidos. Actualmente nosotros contamos con más de 18,000 profesionales certificados a lo largo de su trayectoria, fortaleciendo así perfiles en diferentes sectores. El link de asistencia, Cristian, va a ser compartido una vez culminado esta clase por el grupo de WhatsApp. Recuerden, por favor, poner su asistencia porque es uno de los criterios a validar para su certificación. El examen va a ser todavía en el módulo 5 al finalizar, ¿de acuerdo? Es un examen de 10 preguntas, es de opción múltiple y conlleva los temas de las 5 clases, de las 5 sesiones que se van a llevar a cabo. No se preocupen que van a tener de ahí un tiempo estimado para que lo puedan resolver, para que puedan repasar sus PPTs, para que puedan ver las clases. Todo eso y más lo voy a ir explicando conforme llegamos a la fecha del último día de clase, ¿de acuerdo? Nos vemos el día viernes en el mismo horario. Que tengan buenas noches a todos.